Vamos a ver ahora cómo crear nuestras propias clases en Python. Si bien Python ya provee, ¿no?, de múltiples librerías donde tienen clases predefinidas. Por ejemplo, una de las que hemos visto nosotros es el LIS, ¿sí? Cuando vimos secuencias, la clase LIS está preparada para manejar secuencias dinámicas, ¿sí? Y vimos que tenía algunos métodos, vimos algunos, ¿no? Pero tiene muchísimos, como era el append para agregar elementos al final, el sort, el delete. Hay muchísimos métodos ya definidos en esa clase. Nosotros podemos usar cualquier clase predefinida en Python, en algún módulo, eh, ya sea alguno que ya esté predefinido o importando algún módulo específico de terceros, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es cómo crear nuestra propia clase. Sí, lo vamos a hacer a partir de este ejemplo alumno. Entonces, cuando vamos a crear las clases, ponemos class, espacio, nombre de la entidad, en este caso alumno. Siempre se recomienda las nominaciones que empiecen con mayúscula y en singular, porque están haciendo referencia a una sola entidad. Después que manejemos varias es otro tema, ¿no? Pero en principio están definiendo cómo serían los datos y los comportamientos de uno solo. Después con las instancias o los objetos vamos a crear muchos de este tipo, pero en principio estamos creando cómo es, estamos definiendo acá cómo va a ser el alumno, ¿no? Y ya lo hacemos a partir de un diseño preliminar. Recuerden que nosotros estamos en la etapa de desarrollo, pero antes de esa etapa vino el diseño de la solución y antes del diseño el análisis, ¿sí? Y antes del análisis el relevamiento, ¿no? Es decir, uno parte en el proceso sistémico relevando la necesidad del cliente, ¿sí? O de la situación, analizando esa situación, luego diseñando una solución para resolver el problema y luego trasladarlo al desarrollo, ¿no? Si hace falta, ¿no?, de un sistema. Entonces, nosotros ya partimos con un diseño de un alumno que tiene legajo, nombre, nota 1 y nota 2 como atributos, ¿sí? Y dijimos que vamos a hacer mínimamente los métodos constructor, el init, el str que devuelve el string de todos los atributos y un promedio que va a retornar el promedio de las dos notas, o la nota, el promedio de nota del alumno, ¿no? Que sería la suma de las dos notas, dividido 2. Entonces, comenzamos con el método constructor, la palabra def, la palabra reservada, ¿sí? Guión, guión, init, guión, guión, y entre paréntesis, self, ¿sí? Coma, y el conjunto de variables que me van a servir para inicializar los atributos. Eh, ¿Qué pasa con init? Es una construcción obligatoria para que sea un inicializador, ¿sí? Esto es una redefinición previa de un método previo, ¿no? Genérico, así que lo tengo que escribir tal cual. Siempre todos los métodos que vayamos a crear dentro de la clase tienen que empezar con el primer argumento de ese método. Lleva, en este caso, la palabra self, por convención lo usamos, pero puede llevar cualquier nombre. Pero lo importante es que ustedes sepan que el primer argumento siempre hace referencia al objeto donde se está referenciando. Así que cada vez que se tenga que acceder a algún atributo, algún método del objeto, se va a anteponer la palabrita siempre self, ¿sí? O la que ustedes pongan, ¿no? Pero les repito, siempre por convención se pone self, así como es el this en Java, acá es el self. Bueno, luego acá tenemos los cuatro atributos, los cuatro parámetros que van a llevar los valores que vamos a poner en los atributos, ¿sí? El legajo, nombre, nota 1, nota 2. ¿Cómo hacemos el cuerpo de este init? Simplemente vamos a decirle self, usamos la palabra self, que es la que define mi objeto, punto, que es lo que hace, le da acceso al objeto, y legajo. En este caso estamos estableciendo un atributo legajo que va a ser igual al valor que traiga el parámetro legajo. Lo mismo con nombre, con nota 1, nota 2. Tengan en cuenta que siempre del lado izquierdo va self, punto, el nombre del atributo, y del lado derecho el nombre del parámetro que venga externo, ¿sí? Cualquier nombre es válido. Lo que va a quedar acá
válido para el uso futuro del objeto, son estos nombres de los atributos. Generalmente por convención se usa el mismo nombre de parámetros con atributos, pero eh, siempre acá visiblemente están viendo que el self ya está indicando que es atributo y esto es parámetro. También vamos a hacer el método que retorna el string con todos los atributos, un método también sobrecargado que se le pone guión bajo, str guión bajo, entre paréntesis self, ¿sí? 2 puntos. Esto lo único que hace es retornar, o debería retornar, los datos del alumno en el formato que ustedes quieran. En este caso se ha armado una cadena, ¿sí? En donde se ha puesto cadenas, se han combinado con cadenas estáticas con las variables, los atributos. Noten que en esta concatenación todos los atributos se convirtieron a str, ¿no? A string. ¿Por qué? Porque como no hay una certeza de qué tipo de datos va a traer cada variable, ¿sí? El legajo puede ser numérico, alfanumérico, como no se sabe, siempre en una concatenación de string, todo tiene que llevarse a string, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay que asumir nada. Recuerden que el más es un operador que si yo lo uno con números, hace la suma aritmética, y si lo uno con string, hace la concatenación. Entonces, en este caso, al existir el primer elemento string, cuando se pone el más, lo que tiene que venir el siguiente es un string. String, todo string, ¿sí? No puedo incluir ahí un número porque me va a dar error de tipos, porque no puede concatenar un número con un string. Y luego tenemos el método promedio, que lo que va a hacer es, lo ponemos nosotros a este nombre, no es necesario poner un nombre especial, eso sí ya lo elegimos nosotros, y le ponemos siempre el self para indicar el objeto actual. El promedio se va a formar con, acá declaramos una variable auxiliar acá de resultado, que se iguala a la suma de la nota 1, nota 2, de los atributos, ¿no? Dividido 2, y se retorna. Recuerden que estos dos primeros métodos son métodos automáticos, que ya vamos a ver cómo se llaman, ¿sí? Y requieren que se escriban tal cual como están puestos acá. Y este se puede escribir de la forma que quieran, pues ya son métodos propios. Bien, vamos con los objetos. Dejamos pendiente ahí la clase para después probar. Es que dijimos que los objetos son las instancias de una clase, ¿sí? Para crearlas en Python tenemos que elegir el nombre de una variable que se esté asociado a la entidad, ¿no? Igual a nombre de la clase, tal cual la definimos, por ejemplo, el alumno, como lo definimos arriba, y entre paréntesis todos los atributos que hay que pasarle, ¿sí? Acá, cuando yo estoy haciendo la asignación de la variable, se está creando la variable, la instancia de esta clase, en este momento acá no hay que pasarle self ni nada, ¿sí? Eso queda automático interno, lo único que le paso los valores. Ahora vamos a ver en el ejemplo, simplemente le pasamos los 4 valores del alumno si queremos crear el alumno. En este momento es donde se invoca automáticamente al método init. Como esto crea un espacio en memoria, ¿sí? También se tiene que destruir en algún momento. Bueno, la destrucción, como cualquier variable en Python, no la hace el desarrollador, sino la hace el proceso llamado garbage collector, que va eliminando los objetos cuando pierde toda referencia al mismo, ¿sí? Cuando ya no hay nadie que referencie a esa variable, pasa el garbage collector y lo borra. Y cuando necesitamos usar estos objetos, estas instancias, tenemos que hacerlo a través de la invocación de mensajes, que es el punto, ¿no? Que es poniendo nombre de la variable, punto, puede ser nombre del atributo, o variable punto método, ¿sí? La invocación. Para que usemos el ejemplo de la clase anterior, el alumno, si ustedes se fijan, acá tenemos un ejemplito, lo vamos a correr en PyCharm. Se define un alumno con datos estáticos, podemos hacer un ejemplo cargándole valores,
tenemos acá el alumno que tiene legajo 12, se llama Juan, tiene la nota 7 y 9, ¿sí? Y todo esto, una vez que se invoca, se reserva en memoria el espacio para el alumno y se guarda en alguno. Luego se puede mostrar el alumno con un print. En este momento esto trae un str, por eso se va a mostrar como un string. Acá es donde el alumno, digamos, acá es donde se invoca el método str. Luego acá invoco el promedio que habíamos hecho, ¿sí? Siempre fíjense que es poniendo nombre del objeto creado, punto, mensaje, menos en los init o los str. Si es un método propio que uno haga, es alu.promedio. En este caso, queremos cambiar el valor del legajo. Podemos hacerlo sin cambiar todos los atributos, solamente el legajo. Le digo alu1.legajo, te lo cambio por 15. Quiero mostrar el nuevo legajo, alu.legajo, ¿sí? Quiero cambiar el nombre, hago lo mismo, alu1.nombre o alu, la nota, lo que quiera hacer referencia, ¿sí? Y por último, bueno, lo muestro de nuevo para mostrarlo. Vamos, yo me voy a pasar acá ya tengo la clase armada, lo mismo que tienen ustedes, están subidos los fuentes, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la clase definida, ¿sí? Mi clase alumno con el método init, str y promedio, y el main con el ejemplo, ¿no? Entonces, si yo lo pongo a correr, ¿m? Fíjense que ya, digamos, acá no hay ninguna carga de datos, ingreso de datos, simplemente usamos de prueba este alumno, así que le cargamos el 12, Juan 7 y 9, entonces cuando le vamos a decir, muéstrame el alumno, me muestra legajo 2.12, recuerden que, me voy a volver acá, fíjense en que el str, que es el que se invoca en el print, ¿qué hacíamos? Hacíamos un barra n para hacer un salto de línea, escribimos legajo, fíjense, en 2 puntos, después el valor de legajo, que es 12, después le hacemos un guión nombre, que es lo que figura acá, el valor del nombre, que es Juan, luego guión nota 1, 2 puntos, el valor de la nota 1, 7, guión nota 2, y luego el valor de la nota 2, ¿sí? Ese es el formato. Es uno elegido, ustedes pueden armar el que ustedes quieran. Después, bueno, acá muestra el promedio del alumno, ¿sí? En este caso es 8, entre 7 y 9 es 8. El nuevo legajo es 15, después de haber hecho el cambio. Después, cuando hicimos alumno, inicialmente tenía 12, después lo cambiamos a 15 y mostramos el valor del legajo. Y si volvemos a mostrar el alumno, me queda con los nuevos datos con el legajo 15. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Eso es muy general el concepto de cómo hacer una clase y cómo hacer un objeto. Lo que vamos a plantear ahora es algunos ejemplos como para que ustedes vean cómo manipular las diferentes clases, los diferentes objetos. Entonces, el primer ejemplo va a ser, usando la clase alumno, que ya es del ejemplo anterior, queremos cargar por teclado los datos de n alumnos, grabarlos en una lista, mostrar los datos cargados y el promedio general de todos los alumnos, ¿sí? Entonces, asumiendo que yo ya tengo el alumno cargado con todos sus datos, digamos, la función de inicialización preparada, ¿no? Para cargarlo, el str para mostrar y el método que me devuelve el promedio, con esos tres vamos a poder resolver este ejercicio, ¿sí? Por supuesto que vamos a tener una función para cargar la lista, uno para mostrar los datos de la lista, para calcular el promedio general, y una función que invoque a todos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, yo me voy a ir al ejemplo 5.1, que ustedes también lo tienen, ¿sí? Eh, para que lo analicemos acá a nivel de código y luego lo hacemos correr. La clase alumno, fíjense en que es la misma que hicimos, ¿no? Legajo, nombre, nota 1, nota 2, el str, el promedio. Y ahora lo que vamos a hacer es un programa main, ¿sí? Un script principal main, que pida la cantidad de alumnos. No vamos a crear uno como recién, sino no solo que vamos a cargar varios, sino que le vamos a decir al usuario, elegí vos qué datos vas a ponerle a los alumnos, ¿sí? O sea, acá cargamos el n, luego le decimos, mira, carga la lista con n valores, ¿sí? Y devuélveme la lista. Después
vamos a decirle, quiero saber cuáles son los elementos de la lista, mostrarla y ver cuál es el promedio de la lista. Si ustedes se fijan, es muy similar a lo que vimos en la clase pasada. Carga de secuencias, ¿se acuerdan el último ejemplo, el ejemplo 4, donde manipulábamos nosotros las listas? Bueno, esto es muy similar. Cargamos la cantidad de elementos, cargamos la lista, eh, mostramos la lista, acá le pusimos otro nombre, pero acá vamos a mostrar la lista, y acá vamos a retornar el promedio general de notas de los alumnos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Fíjense que este esqueleto es igual al que hicimos la clase pasada. La diferencia va a estar que acá en la carga no vamos a cargar un número, sino vamos a cargar muchos datos, ¿sí? Y ahí está la clave de esto. En el ejemplo, en la clase anterior, habíamos hecho algo parecido, pero cargando números solamente. Acá lo que vamos a hacer es no cargar números, sino cargar alumnos. Entonces nos vamos a ir a cargar, le vamos a decir, mira, carguemos n, recibimos el n, vamos a usar la lista vacía, que es la que vamos a retornar. Entonces le decimos, carguemos los alumnos. Antes era cargar números, bueno, no, ahora alumnos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Un ciclo de y que va a ir al rango n, de 0 a n sin incluir el último, ¿sí? Y vamos a cargar los datos del alumno. Fíjense que necesitamos cargar en forma independiente los datos. Esto lo podría hacer todo junto en esta línea, pero lo hago a propósito separado para que ustedes sea más claro, ¿no? En una primera etapa hay que pedirle al usuario cargue los datos de un alumno, ¿sí? Ingrese el legajo, nombre, su nota 1, su nota 2, ¿sí? Noten acá que el nombre va solamente con input porque vamos a poner una cadena, no un número. Y acá al legajo le pusimos un número, pero podría ser un input solo, podría ser un alfanumérico, ¿no? Bien, entonces, una vez que cargamos los datos en forma independiente, son variables en memoria, separadas, no tienen ningún enlace entre ellas. ¿Qué hacemos? Vamos a crear un objeto de tipo alumno. Entonces, a este alumno ponemos la palabra alumno, que es el nombre de la clase, y entre paréntesis pasamos estos valores. El leg, el nom, not1, not2. O sea, esos valores que cargó el usuario, se los pasamos al alumno. En ese momento se va a crear en memoria una unidad de software, ¿sí? Integrada, que tenga los atributos, estos 4 atributos, y tenga los métodos que definimos, estos 3 métodos. En este momento es donde, en este paso es donde se invoca al init, ¿sí? Que es el que recibe esos valores y se los asigna a cada uno de los atributos. Y una vez que ya está en memoria eso armado, se asigna a ALU, que es la referencia donde están todos estos datos, ¿sí? Y luego, una vez que ese alumno está creado en memoria, se le dice a la lista, mira, agrega este alumno al final de la lista, ¿sí? Entonces, de esta forma, en lugar de tener en la lista valores separados, voy a tener todos valores agrupados, ¿sí? A través de la entidad alumno o el tipo alumno. ¿Sí? Y en la próxima vuelta va a pasar lo mismo. Vamos a cargar 4 datos, los agrupamos y los agregamos, ¿sí? Y esta es una gran posibilidad de poder almacenar en listas, en diccionarios, en todo lo que es manipulación, ya sea almacenamiento, transporte, ¿sí? Objetos, ¿sí? Es decir, que no es un solo dato, sino son múltiples datos que representan una entidad. Entonces, en lugar de tener que estar manejando múltiples vectores, cada uno con un legajo, un nombre, no, manejamos la entidad y esa entidad la asignamos, por ejemplo, a la secuencia lista. ¿Sí? Una vez que está cargada la lista y la retorno, ¿sí? Yo puedo venir acá y decir, quiero mostrarla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar una cadena que devuelve todos los datos de la lista. Entonces recibimos la lista completa. Recuerden que ahora la lista tiene alumnos, no tiene números, sino tiene alumnos. Así que acá puedo armar una cadenita que diga los datos de los alumnos. Puedo armar, bueno, agregarle al listado una secuencia de guiones para hacer la separación. Y luego vamos a recorrer la lista. Acá, por ejemplo, estamos recorriéndola por objeto, digamos, por elemento, en lugar de por el for in range.
Recuerden que son las dos formas de recorrer, ¿no? Así que en este caso le digo, quiero recorrer la lista y cada elemento que vos levantes, levántalo en la variable algo. Y luego, dentro del for que vamos a hacer el listado, le vamos a agregar, recuerden, más igual, agrega, ¿qué cosa? El str alu. ¿Por qué? Porque alu viene como string, pero tengo que hacerle, recuerden, la conversión a str, ¿sí? Todo lo que quiero concatenar como string, ¿se acuerdan que dijimos? Cualquier variable que yo reciba, siempre la tengo que concatenar a str. Por más que sabemos que esto lleva un string, pero hay que forzar la conversión. Python requiere que le digamos, mira, efectivamente este es un str. ¿Por qué? Porque lo va a analizar en el momento de la interpretación. Entonces, para que no nos dé error, le ponemos esta construcción. A medida que van pasando todos los alumnos, se va armando el listado y al final se retorna. Entonces, si nosotros ahora lo probamos, cargamos varios, nos va a mostrar. Y por último, el promedio, que es, recuerdan que habíamos hecho un método promedio para cada alumno. Bueno, entonces en este caso tenemos, vamos a crear una variable promedio, la sumatoria, recuerden que el promedio era sumatorio dividido cantidad. Sabemos que la cantidad la lleva lem, lista, así que la guardamos en n. Recorremos la lista, acá en este caso la recorremos con el range n, que es en lista, ¿sí? Usamos en lugar de el acceso por objeto o elemento, lo hacemos por índice o posición. Y vamos a ir sumando. ¿Qué vamos a sumar? ¿Qué queremos sacar? El promedio de notas, ¿sí? Y nosotros ya tenemos un promedio que el alumno me devuelve, me retorna. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de esos promedios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos, mira, en sumatoria vamos a sumar ¿qué cosa? Primero hacemos referencia a la lista que es la que referencia al conjunto completo. Después le decimos en qué posición, ¿sí? Entonces, ¿en qué posición de ese conjunto vamos a acceder? Todo eso, todo esto, me devuelve un alumno, ¿sí? Porque lo que yo grabé dentro de la lista es un alumno, ¿sí? Y una vez que yo tengo el alumno, le puedo pedir también el promedio, porque yo sé que el alumno tiene definido acá el método promedio, así que es capaz de devolvérmelo. Entonces, le pido el promedio y lo almaceno. Paso al otro, le pido el promedio, lo almaceno y así hasta que termino. Cuando termino, valido por supuesto que el n sea mayor a 0, que haya algún alumno para sacar el promedio, y hago sumatoria dividido n y retorno. Entonces, fíjense en que es la misma operatoria que vimos en secuencias, el manejo de vectores, nada más que ahora en lugar de acceder directamente al valor, a un valor numérico, estoy accediendo a un objeto, ¿sí? De tipo alumno que es capaz de devolverme su promedio. O cualquier otra cosa, si yo acá quisiera sumar todas las notas 1, acá pondría nota 1, o quiero por algún motivo consultar si tiene un legajo determinado, hacer una búsqueda por legajo, pongo lista subí, punto legajo, puedo invocar a todo, recuerden que todo es público, así que yo puedo invocar a todos los atributos que tenga definido el alumno junto con todos los métodos definidos, ¿sí? Eh, Solamente con el operador punto, referenciando el nombre del objeto, punto, en lo que quiero hacer. En este caso, el nombre del objeto está implícito en la posición y de la lista y a eso le invoco el promedio. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es un ejemplo usando nuestra clase alumno, un ejemplito para que ustedes vean cómo se manipula no solamente un solo alumno, sino múltiples alumnos y acabamos combinando las secuencias con los objetos. El ejemplo 2, el 2 y el 3 lo vamos a hacer también digamos, juntos, enlazados, para que ustedes vean cómo se hace una composición, cómo se hace esta idea de eh, los objetos tienen otros objetos y pueden ir usándolos. Que es un concepto muy importante que tiene mucha teoría por detrás, pero nosotros lo vamos a simplificar, ¿no? Para que ustedes vean el uso.
supónganse en que el ejercicio 2 les pide crear una clase persona que tenga nombre, edad, DNI, y como métodos, estos métodos que hemos visto hasta ahora, el constructor, el init, donde los datos pueden estar vacíos, el str para retornar todos los datos en forma de cadena, y una función especial o propia que es mayor de edad, que retorna un valor lógico indicando si es mayor de edad o no. Como tiene un campo de edad, yo puedo determinar si es mayor de 18, va a ser mayor de edad. Acá está resuelto, digamos, la clase junto con el main. Yo lo que vamos a hacer, nos vamos a mover, vamos a cerrar esto, vamos a venir acá al 5.2, donde tenemos ya definida la clase persona, ¿sí? Entonces definimos, fíjense, en la clase persona, ¿sí? En mayúscula, ups, acá le ponemos def, le ponemos en este caso, el init, y un minutito. Bien, dijimos, tenemos uy, el def init, donde vamos a definir nombre, edad y DNI de la persona. Fíjense en que en este caso hemos usado por defecto, es decir, hemos usado el igual, ¿se acuerdan en los parámetros opcionales para la invocación? Así que en este caso, si el usuario no pone un nombre, se pone en, en vacío, la edad en 0 y el DNI en 0. Y si no, los valores que se le pase, ¿no? Por supuesto que cada atributo se asigna, ¿sí? Lo mismo el str, se arma la cadenita con los datos, y el es mayor de edad, lo que se hace, recuerden que todos los métodos tienen self, hace un return de preguntando si la edad, ¿sí? La propiedad de edad o el atributo de edad es mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, me va a dar verdadero, y si no, me va a dar false, ¿sí? Un detalle acá, que a veces lo pueden encontrar o no, yo acá le hemos puesto persona a los paréntesis. En algunos casos se acostumbra usarlo y en otros no, así que no es relevante. En general, uno lo escribe directamente sin paréntesis, para que no se confundan con una función, ¿sí? Pero bueno, algunos lo utilizan, sobre todo cuando es una clase vacía, sin métodos, se la pone así, pero la escriben de esta forma más simple. Bien, y acá tenemos un pequeño ejemplo también estático, como para que carguemos una persona, ¿sí? Y evaluamos, por ejemplo, si es mayor de edad o no. Entonces, corremos esto, ¿sí? Y fíjense, me dice, bueno, ya creó Juan con 20 años, ¿sí? Hizo un print, ¿sí? Y imprimió nombre, fíjense en que str hace nombre, cadena estática, si quieren le pueden darle un espacio, edad, ¿sí? Espacio, y si quieren DNI espacio para que no esté todo junto, ¿sí? La persona dice que es mayor de edad porque es mayor de 18. Entonces, ¿cómo se hace? Se pregunta, a ver, persona 1, invoco a la función es mayor de edad. ¿Es mayor de edad? Sí, entonces pongo el mensaje, y si no, le digo que es menor. Si supónganse en que yo quisiera crear otro objeto, persona, supónganse en que esto lo cambio, después le subo el cambio ya que está, no sé por qué está, no me está, esperen, vamos a acomodar esto, no me está respetando el PEP 8. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo les ayuda cuando ustedes tienen un entorno como PyCharm que les ayuda a indentar. Esto es muy importante que esté bien indentada el código. Eso les va a ayudar muchísimo. Ahí justo me di cuenta, digo,
mal intentado. Bien, listo. Vamos a crear. Lo que vamos a hacer es simplemente decimos creamos una persona 2. Por ejemplo, le llamamos mira, Ana. Tiene 15 años y tiene como, no sé, vamos a ponerle 53, 4, cambiamos el numerito. Le decimos, bueno, imprimimos a la persona 2 y veamos qué pasa si la persona 2 es mayor de edad. Por supuesto que vamos, ya sabemos que nos va a decir que es menor porque tiene 15, ¿sí? Pero lo probemos. Fíjense que primero me trae los datos de Juan, me dice que es mayor de edad, y después los datos de Ana, que me dice que es menor de edad. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Un ejemplo muy sencillo de una clase persona básica. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a ver el ejemplo 3, que se hace un poquito más largo, pero para que ustedes vean. Dice, usando la clase persona del punto anterior, que ya la definimos, crear una clase llamada cuenta. ¿Sí? Podría ser que represente una cuenta corriente, una caja de ahorro, alguna cuenta bancaria. Dice que tendrá los siguientes atributos. El titular, que es una persona, ¿m? No es un nombre, y el monto, que puede tener decimales. Ahí ya le está dando la pista de que el monto va a ser un float, ¿no? ¿Qué se pide? Un constructor donde el titular es obligatorio y el monto puede ser cero. El STR para que dé los datos de la cuenta. El saldo, que retorne una función saldo, que retorna el valor del monto, para saber si tiene saldo o no la cuenta. Un método depositar, monto, que reciba un valor por parámetro monto. Se ingresa, es para agregar plata a la cuenta, ¿sí? O sea, por lo tanto, se ingresa un monto a la cuenta. Si el monto es negativo, no se hace nada, ¿sí? Es decir, si esto yo recibo un negativo, no agrego nada, ¿no? Porque si no voy a estar eh, sacando en lugar de poniendo. Y en el extraer monto, ¿sí? Se retira un monto de la cuenta y retornar un valor de error en caso de no poder retirar la totalidad. Esto es como si ustedes estuvieran programando un pequeño cajero automático en donde dice, bueno, yo quiero sacar 5.000 pesos y tengo 4.000 y bueno, de alguna forma tendré que avisar, mira, no, saldo insuficiente, ¿sí? Entonces, mínimamente una cuenta tendría que tener una consulta de cuánto es el saldo para saber, una operación para depositar, para cargar el monto y otra para extraer. ¿Por qué vamos a usar estas funciones y no directamente mostrar el monto, modificar el monto directo? Porque vamos a ver que acá en estas reglas de negocio vamos a tener que hacer algún algoritmo para validar que, por ejemplo, el monto no sea negativo, que no haya más, no se quiera sacar más de lo que se puede. Entonces, generalmente se usan así los objetos. Se los protege de un acceso directo, porque siempre hay algo que validar o trabajar. Imagínense que si yo directamente modificara monto, agregando o retirando, y puedo retirar más de lo que puedo, entonces eso estaría mal, digamos, en realidad se fundirían todos los bancos, porque si yo pudiera retirar más plata de lo que tengo sin consecuencia, estaría genial, pero no, no es así, ¿sí? Entonces uno retira lo que tiene, ¿no? Pone lo que tiene. La aclaración acá es que solo se podrá agregar un titular que sea mayor de edad. Eso también es importante tenerlo en cuenta. A la cuenta, ¿sí? No, no cualquier titular lo podemos poner. Y también tener en cuenta que el titular no es un nombre, sino un objeto de tipo persona. ¿Sí? Ya lo dijimos acá, pero lo aclaramos nuevamente. Entonces, la resolución. La resolución, bueno, implica que vamos a hacer todo en un solo archivo para que sea simple, ya ustedes tienen las fuentes. Por supuesto vamos a definir la clase persona, igual que como hicimos recién, la vamos a tener toda completa, y vamos a hacer nuestra cuenta. Nuestra cuenta va a tener el init, que recibe el titular obligatorio, fíjense que no es
no usa parámetro opcional, y el monto sí puede ser opcional, que empiece en 0. Que yo podría, cuando fabrique un objeto de este tipo, con solo ponerle mandarle el titular, yo acá, eh, si no le paso nada, puedo ponerle, va a quedar en 0. Por supuesto que puedo iniciar la cuenta con eh, algún monto determinado. La asignación, ¿sí?, de parámetros con atributos, después el str para mostrar los datos de la cuenta. Siempre fíjense en que es, bueno, las cadenas, y el str, no importa lo que sea, si ya sea un objeto, un string, un float, un string, lo que sea, siempre convierta en str. Vamos con el saldo. Lo único que hace el saldo es devolver el monto. Return self monto. Es simple. ¿Qué pasa con el depositar? El depositar espera un monto, ¿sí? Siempre recuerden, fíjense en lo que habíamos dicho, todos empiezan con self. Y está en otro colorcito, ¿por qué? Porque, bueno, en este caso PyCharm me detecta las palabras reservadas especiales y le pone un color reservado, ¿no? Eh, Depositar monto. Entonces, vamos a usar una variable resultado de booleana, que si la operación no se pudo realizar va a devolver false, y si se pudo hacer va a devolver true. Entonces, acá lo que se pregunta es, si el monto es mayor a 0, entonces al atributo monto, le voy a volver a poner el monto más el monto. Esto podría ser, me voy a pasar a PyCharm para que ustedes lo vean, para así yo lo puedo comentar y se los puedo, lo podemos ver acá en código, porque está el mismo código. Fíjense que acá tengo la clase persona, ya cargada, igual que en el ejercicio anterior, y la clase cuenta, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí?, acá tenemos el init, el str y el self. Vamos con el depositar. Dijimos la operación en false, y una de las condiciones que me pedía era que el monto sea el monto de ingreso, ¿no? Sea mayor a 0, no sea negativo, porque si no, en lugar de depositar voy a estar extrayendo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se pregunta, si el monto es mayor a 0, lo que hago es al atributo monto, fíjense que dice self.monto, le voy a igualar lo que tenía anteriormente más el monto. Esta construcción es lo mismo que poner self.monto, que es la que más venimos usando, monto, ¿sí? Seguramente algunos usarán esta también. Cualquiera de las dos es válida. Esta, ¿por qué? Porque esto lo que hace, recuerdan que dijimos, el más igual es el valor que tenía anterior, le agrego uno nuevo, en este caso un valor variable, en lugar de un 1 como hacíamos en los otros ejemplos, este es un monto. Pero esta construcción, que es una construcción compacta, que viene de sintaxis C, es en realidad la construcción completa es esta, ¿no? Es decir, yo al atributo monto lo voy a modificar ¿con qué? Con el valor del monto que tenga en este momento, más el monto que venga por parámetro, ¿sí? Todo ese resultado se vuelve a guardar acá. Ambas líneas son equivalentes. Lo que pasa es que normalmente uno en estos ámbitos, con esta sintaxis, usa más esta forma que esta. Pero hay que tenerlo en cuenta porque hay lenguajes de programación que no vienen de sintaxis C, con lo cual no queda otra que hacer este genérico que funciona para todos los lenguajes, ¿sí? Bien, pero como eh, estas aclaraciones las hago, pues yo doy, bueno, clase en la facultad y doy, porque en realidad programación, no importa el lenguaje, usamos Python como soporte, pero uno tiene que aprender a programar en cualquier lenguaje. Si uno aprende a programar, no importa el lenguaje, va a poder resolver cualquier consigna. Lo único que tiene que hacer es aprender la sintaxis propia del lenguaje. Así que eso siempre ténganlo en cuenta de estar atentos, porque les puede surgir la necesidad de trabajar en otro lenguaje. Bien, si se pudo pasar por acá, si se pudo agregar el monto, la operación es verdadera.
la cambiamos a true, cosa de que se hizo con éxito y retorno, ¿no? Para que cuando yo evalúe diga, ah, bueno, si fue true es porque se pudo depositar y si no, es false porque no se pudo depositar. Y para la extracción vamos a también recibir un monto, nos dice que no podemos retirar más de lo que hay en la cuenta, entonces también vamos a usar una variable resultado booleana, false para cuando no se puede retirar y true para cuando se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, si el saldo, fíjense en que este es el saldo de la cuenta. Yo, fíjense que no usé el self.monto, podríamos haberlo usado, pero acá directamente le digo, a ver, ¿cuánto es el saldo de la cuenta? Si el saldo de la cuenta es mayor que el monto de lo que se quiere sacar, y podés sacar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo sacar. Si ya es menor y no, ya no podría sacar, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es le decimos, bueno, al monto, self.monto igual a self.monto menos monto, ¿sí? Lo mismo de recién. Esta construcción se podría haber resuelto para aquellos que están acostumbrados a usarla, ¿sí? Con menos igual. ¿Sí? En este caso, monto. Es exactamente la misma construcción. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que hace esto es, al valor que traía el atributo monto, le resto este monto. ¿Sí? Es lo mismo que esto. Vamos a poner nuevamente en el atributo monto el valor de monto menos el monto. ¿Sí? Ambas construcciones son iguales. ¿Sí? Y así, una vez que pude retirar, pongo la operación true y retorno. Muchos van a preguntar, pero ¿y por qué true, false? ¿Por qué no pongo un print acá que diga pudo extraer bien o pudo depositar bien o no? ¿Por qué? Porque eso es otra historia que lo van a ir aprendiendo, ¿no? Con el paso del tiempo que uno trata de separar el proceso de la interfaz, ¿no? Entonces, no mezclar operatoria con cómo voy a mostrar los resultados, porque en este momento nosotros estamos viendo un Python muy simple donde nuestros resultados van a salir por consola, una consola simple, estándar, pero si esta cuenta o todos estos datos yo los quiero sacar, por ejemplo, en un dispositivo mobile o vía web, ¿sí? O vía Windows, lo podría hacer perfectamente porque no estoy dependiendo de la interfaz. ¿M? Entonces, me limito simplemente a devolver números, resultados booleanos, numéricos, de stream, ¿sí? Fíjense en que todas nuestras funciones siempre retornan datos, ¿sí? Valores. Nunca retornan, lo vamos a acomodar acá, esté bien indentada, todas retornan datos. Fíjense que ninguna hace un print acá adentro. Eso es por convención, para que sea reutilizable, para que sea manipulada o por cualquier objeto, ¿sí? Por cualquiera que necesite trabajar, ¿sí? Yo, bueno, como no puedo con mi genio, eh, al escribirla no le he puesto las separaciones. El PEP 8 es una recomendación propia para escribir Python, ¿sí? Hay muchos PEP, ¿no? Convenciones, pero les recomiendo que los lean también porque les ayuda a escribir códigos que sean nomenclados y que sean estándares para todos. Entonces todos los desarrolladores que colaboren en un proyecto pueden leer fácilmente el código. ¿M? Bien, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Vamos al main, vamos a decir, vamos a crear una cuenta vacía, todavía no la creamos, y acá estamos en una cuestión que me dice, vamos a ingresar los datos de la cuenta. Ahora bien, ¿se acuerdan que dijimos que la cuenta debe tener un titular? Así que, y no es solo un nombre, sino los datos de un titular. Entonces, para poder crear la cuenta, yo en principio tengo que primero, ¿sí?
ingresar los datos del titular, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que le voy a pedir al usuario, por ejemplo, dame el nombre del titular, la edad y el DNI. Yo podría haber hecho esto hardcode, ¿no? Haberle puesto, como hicimos hace un ratito en el ejemplo 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá persona lo pusimos, le pusimos un nombre de prepo y una edad y un DNI? Pero acá lo hicimos para que vean que se puede hacer cargando por teclado, ¿no? Entonces le decimos al usuario, bueno, carga los datos del titular. Pero ahora, estos datos así solos no pueden estar, tienen que pasar tienen que formar parte de una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se crea la persona, pasándole el nombre, edad y DNI, y se guarda todo esto en memoria y se le asigna a la variable titular. Entonces, ahora titular va a apuntar a una zona, a un sector de memoria donde va a tener los tres datos. Y a partir de acá ya podemos empezar a decir, vamos a ver si creamos la cuenta. ¿Por qué? Porque una de los requisitos de negocio, fíjense que era un enunciado bastante largo, una de las aclaraciones era que solo se puede agregar un titular que sea mayor de edad. Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí? Ya tengo el titular creado, pero lo que tengo que hacer es validar que sea mayor de edad para poder ingresarlo. Entonces, fíjense en que acá, ¿qué hago? Le digo al titular, vos titular, sos una instancia, un objeto de tipo persona, decime si sos mayor de edad. Si titular es mayor de edad, bueno, voy a hacer todo para crear la cuenta. Si no, pondré un mensaje que diga, no, mira, no se puede crear la cuenta porque la persona es menor de edad. Si es mayor de edad, le vamos a decir al usuario, ingrese el monto inicial, ¿sí? Que se quiere cargar y se crea la cuenta, ¿sí? Se pasa al titular, fíjense, acá se le pone cuenta, se pasa al titular, que es esta persona, y el monto, ¿sí? Recuerden que también esto se puede obviar, porque se puede hacer que no pasen el monto para que sea cero. Entonces, esto es opcional. El monto inicial es opcional porque se podría crear una cuenta con monto cero y a partir de ahí empezar a ponerle valores. Acá lo que se hace es, se pone un print donde dice, se creó la cuenta con un saldo inicial de tanto. Entonces se le dice, ah, mira, vos cuenta, decime qué saldo tenés. Bueno, y ahí te trae el valor del monto cargado, ¿no? ¿Qué otra operatoria vamos a hacer? Vamos a hacer el depósito y extracción, un ejemplo de cada uno. Entonces, para poder hacer eso, ¿qué pasa? Primero vamos a verificar que la cuenta sea distinto de None. Recuerden que al principio la pusimos en None. ¿Por qué? Porque puede pasar de que la cuenta no se fabrique, ¿sí? O no se cree. ¿Por qué? Porque pasó por acá, era menor de edad. Entonces, si es menor de edad, esta cuenta nunca se creó. Entonces, hay que validar que esta cuenta sea distinta de None. Si cuenta ahora apunta a un lugar de memoria válida, esto va a ser distinto de None y voy a poder usar el objeto cuenta. Si no, no la voy a poder usar, porque va a estar en vacía. Entonces, si la cuenta es distinto de None, vamos a hacer depósito y extracción, y si no, le vamos a poner un mensaje que la cuenta no se pudo crear, ¿sí? Hubo algún problema, ya sea en este caso porque seguramente la persona es menor de edad, pero puede haber otras validaciones internas que hagan que no se pueda crear la cuenta. Entonces, si la cuenta la tenemos lista, vamos a depositar. ¿Qué hacemos? Le pedimos al usuario, mira, ingresame el monto a depositar y le digo, cuenta, punto a depositar monto, y lo pongo con un if. ¿Por qué lo pongo con un if? Porque sé que depositar me va a devolver un resultado true o false. ¿Se acuerdan que dijimos que cualquiera de las dos operaciones va a devolver un true o false para saber si se pudo hacer bien o no la operación? Entonces, eh, si, si el cuenta depositar monto, este monto que le estoy pasando, me da true, muestro el mensaje, el saldo actual de la cuenta es tanto. Acá yo no le he puesto el else, pero lo correcto sería, ¿qué pasa si me da un false?
¿sí? ¿Qué pasa si alguien pone un negativo por error? Pone menos tanto, ¿sí? Entonces yo acá podría poner un mensaje que diga, a ver, print, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a decirle, em, error, eh, no se pudo depositar el monto, ¿sí? Y como acá tenemos una sola validación, que es por negativo, eh, eh, vamos a ponerle no se pudo depositar el monto negativo, por ejemplo. Cosa que le dé una información al usuario. Siempre es importante que por verdadero o por falso se le dé un mensaje al usuario, porque está esperando. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, ustedes van al cajero y quieren depositar, ¿sí? Entonces, después que terminan de hacer la operación, les da un mensaje o algo que les diga esto se hizo bien. Y si no, les va a dar algún mensaje de error, no se pudo realizar la operación, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que aun cuando parezca que no hace falta una salida por else o que sea redundante, nunca, todo lo que sea mensajes al usuario, nunca es redundante, porque el usuario siempre está esperando que mensajes o información. Entonces, como esto es una parte muy importante de interfaz del usuario, si tuvo éxito el depósito, la operación de depositar, mostrar el mensaje cómo quedó el saldo, ¿sí? Y si no, decirle, mira, no se pudo depositar. Y con respecto al extraer, hacemos lo mismo, le decimos dame el monto a extraer, si la cuenta, bueno, acá llamamos a extraer con el monto que se pasó y nuevamente evaluamos. Si devuelve un true, se puede extraer tanto monto y el saldo actual de la cuenta es saldo, como para informarlo. Y si no, se le pone un mensaje, fondo insuficiente, no se pudo extraer ese monto, ya que tiene un saldo actual de la cuenta de tanto, ¿sí? Como para darle una mejor información, ¿sí? Entonces, fíjense que acá se hizo bastante largo este problema, aun cuando, no, esta solución en realidad, aun cuando era una situación muy simple, ¿no? Una cuenta de depositar, mostrar el saldo, extraer, fíjense en cómo va escalando los programas, cómo se van haciendo cada vez más grandes, por eso es tan importante modularizarlos, es importante hacer módulos independientes, pacas, como vimos en clases anteriores, cómo es tan importante modularizar con objetos en clases para tener todas las operaciones propias en un solo lugar y no estar dispersas, ¿sí? Igual que los datos. Si nosotros corremos esto, vamos a correrlo para que veamos, dice ingrese los datos de la cuenta, primero ingrese el nombre del titular, ¿sí? Para el usuario va a quedar transparente porque recuerden que ustedes como programadores escriben el código para que alguien lo corra y lo ejecute, ¿no? Y lo pruebe. Si bien ustedes van a ser sus propios probadores en un principio, pero después esto puede pasar a un equipo de testing, ¿sí? Y después va a ser al usuario, ¿no? Así que en este caso se le dice, bueno, ingrese los datos de la cuenta, el nombre del titular, no sé, vamos a ponerle Juan, la edad, vamos a ponerle 20, por ejemplo, vamos a decir que sí puede, un DNI, no sé, vamos a poner cualquier número, ¿sí? Y fíjense que ahí me sigue dando todo un desarrollo normal, no hay ningún problema. Ingresa el monto inicial de la cuenta, vamos a decirle, bueno, vamos a abrir una cuenta con 1.000 pesos de inicial. Se dice, bueno, se creó la cuenta con un saldo inicial de 1.000 pesos, ¿sí? Acá le vamos a ejecutar que ande todo, funcione todo lindo. Ingresa el monto a depositar, vamos a depositar 2.000 pesos más, con lo cual me dice, mira, el saldo actual de la cuenta es 3.000. ¿Cuánto quieres traer? Y vamos a extraer 1.500, por ejemplo. Entonces, fíjense, se puede extraer 1.500 y el saldo actual de la cuenta queda en 1.500, ¿sí? De 3.000 quedó en 1.500. Hasta acá todo bonito, bárbaro esta prueba. Ahora, hagamos otra prueba. Pongámoslo a Juan, ¿sí?
Pongamos que Juan tiene 17 años, ¿sí? Bueno, tiene un DNI, y fíjense, no sigue pidiéndome datos de la cuenta porque me dice, no se puede crear la cuenta ya que la persona es menor de edad y la cuenta no se pudo crear. Entonces, termino, no sigo perdiendo tiempo con el usuario, no le hago ingresar el monto porque no va a poder crear la cuenta. Si vuelvo a correr, supónganse que vuelvo a ponerlo a Juan, le pongo la edad de 24, DNI, cualquier DNI, ¿sí? Monto inicial, supónganse que le ponemos 1000, bueno, 10.000 le pusimos. Monto a depositar, vamos a ponerle 20.000, ¿sí? Tenemos 30.000 pesos en cuenta. ¿Qué pasa si yo le digo ingrese el monto a extraer? Ah, mira, yo quiero sacar 40.000 pesos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Fondo insuficiente, no se pudo extraer. 40.000, ya que tiene un saldo en la cuenta de 30.000, ¿sí? Y lo mismo pasaría si hacemos la validación del negativo. Juan tiene 43, tiene DNI, ingresa el monto inicial de la cuenta, 1.000, ¿sí? Se creó la cuenta con 1.000, ingresa el monto a depositar. Se equivoca y pone, vamos a ponerle 2.000, ¿sí? Fíjense qué pasa. No se pudo depositar ese monto porque es negativo. El monto a extraer, tenemos en cuenta 1.000, así que podemos sacar 1.000, podemos decirle, o podemos decir, no sé, podemos sacar 500, me va a decir, está bien, puedo sacar 500 y me va a quedar 500. O podría haber dicho, saco 2.000 y me va a decir, no, fondos insuficientes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esos ejemplos están acá. Yo los básicos, ¿sí? Completos. Yo les vuelvo a subir acá el código, pues siempre cuando voy explicando los códigos me gusta ir haciéndolos con ustedes. Ahora como no tenemos mucho tiempo, ya los tengo preparados, ¿no? Pero siempre es bueno ir escribiendo con ustedes porque ustedes van leyendo, haciendo la lectura de la lógica de lo que tienen que ir haciendo. Pero bueno, vamos combinando un poquito de cada cosa hasta que ustedes vayan de a poquito viendo. Recuerden que esto es muy inicial, seguramente a muchos les va a costar este tema. Pero bueno, es una cuestión de empezar, ¿no? Por algún lado hay que empezar y después cada uno se pondrá y se especializará o si entran en algún trabajo seguramente van a, los van a capacitar y se van a especializar, ¿no? Y por supuesto, si tienen la oportunidad de hacer más cursos, háganlos, más avanzados, entrar en alguna carrera universitaria mucho mejor, ¿no? Porque se amplía mucho el conocimiento. Así que, bueno, eso es, vamos, está, ¿sí? Entonces, eh, la sugerencia es siempre estén atentos, aprendan, busquen información, no se queden con solamente lo poco o lo que uno le puede dar en el tiempo que tiene previsto, ¿no? Así que tienen un mundo ahí para explorar. Acá con esto tienen las bases para que ustedes ya puedan salir y buscar más información y saber de qué se trata. Cuando vean, ah, mira, clase, sí, algo escuché, mira, ya lo vi, bueno, lo estudiamos en profundidad. Ah, mira esto, ¿sí? Entonces, aprovechen estos conocimientos, esta oportunidad que les da la municipalidad para hacer cursos accesibles, ¿no? Y toda la información que puedan tener también vía web que para poder saber si realmente es buena, necesitan de conocimientos como validados, como en este curso, porque van a ver que van a encontrar muchísima información en la web y no toda la información es correcta. Se van a encontrar con que hay mucho que no es del todo correcto, entonces sepan cómo buscar, dónde buscar, para que puedan tener un buen aprendizaje, ¿sí? Bien, bueno, acá terminamos, ¿sí? Recuerden cualquier duda, anoten y consulten y nos estamos viendo. Seguramente haremos
una consulta virtual en la semana para que saquen las dudas previo a la semana de evaluación. ¿Sí? Listo. Bueno, nos vemos. Chau, chau.